Bueno, propuesta. primero que nada, muchas gracias por la invitación. Igual está acá, ¿no? ¿Apaga el computador? Perfecto. Muchas gracias por la invitación a exponer. Yo lo que quiero exponer el día de hoy, obviamente es un proyecto que tiene un montón de aristas, pero en particular un estudio que realizamos con el otro académico que se excusó el día de hoy, que es Alejandro Tirachini, respecto a cómo resulta trabajar como conductor en esta plataforma. Entonces, como introducción, el transporte de pasajeros, que ya lleva varios años en Chile, ha tenido un impacto relevante en términos de cómo la gente se mueve, pero además se ha convertido en una fuente laboral bien importante. Se estima que al menos 100.000 personas estarían trabajando como conductores en estas aplicaciones. Y por lo mismo, este nuevo tipo de trabajo tiene que ser evaluado y tiene que ser regulado, y tiene que ser regulado en su mérito, identificando bien cuáles son las virtudes, pero también cuáles son las problemáticas asociadas que tiene. Este es un tema que está en boga en todo el mundo. En Inglaterra, la Corte de Apelaciones ha obligado a Uber a reconocer a los conductores como trabajadores. Uber apeló a la Corte Suprema, así que no es algo que esté completamente resuelto, pero se está discutiendo. En Argentina se creó un primer sindicato de trabajadores de aplicaciones en general, no solamente conductores, también repartidores. En Globo, por ejemplo. En California, la Corte Suprema tomó una decisión que es bastante similar a lo que ocurrió en Inglaterra. Y hace unos días, me imagino que acá varios se deben haber enterado, que se realizó el primer apagón organizado, lo interesante que tiene, mundialmente por los conductores. O sea, algún nivel de organización entre los conductores de Uber en particular a través de varios países. ¿Cómo es la situación en Chile? Bueno, junto a Alejandro Tirachini, como les comentaba, realizamos una encuesta online que fue contestada por 233 conductores. El valor a nuestro juicio de este estudio es que es el primero que se realiza sin que las compañías medien. Hay algunos estudios previos, pero siempre se hizo con Uber o con Cabify mediando entre la investigación y los conductores, por lo tanto influyendo en las preguntas, en cómo se encuentran a los conductores, etc. Los datos que nosotros obtenemos, obviamente el hecho de que sea una encuesta online tiene sus problemas, pero nosotros estamos bastante tranquilos porque los datos que tenemos, que se pueden comparar con los estudios previos, son muy similares. Por ejemplo, cuando vemos la distribución de edad y de sexo de los conductores, nivel de estudios, posesión de automóvil, etcétera, vemos que hay una coherencia con los datos previos, por lo tanto la encuesta se ve bastante bien en términos de sus resultados, en términos de que sean resultados confiables, me refiero. Y bueno, vamos entonces a los resultados más relevantes de la encuesta. Yo mandé la minuta, que son como 15 páginas, pero acá son los que me parecen más importantes de destacar. Lo primero son... no lo puedo apuntar. Bueno, son la pregunta que primero nos hicimos: ¿cuánto gana un conductor de estas aplicaciones? De Uber en particular, que son los que más respondieron, por hora. Y esto es el ingreso neto, es decir, cuánto les queda para el bolsillo después de gastar en benzina, en mantención, los que les descuenta Uber por la comisión, etcétera. Hay 4 números porque depende. La primera columna es lo que responden los conductores, luego 2 formas de estimación que hicimos nosotros, y el último es lo que estima la empresa. No hay una estimación oficial de la empresa, pero hay publicidades de la empresa, han habido declaraciones de gerentes de la empresa diciendo cuánto podría llegar a ganar un conductor. Y si bien los sueldos alrededor entre 3.000 y 4.000 pesos por hora, no sé, por lo menos son bastante más altos que el sueldo mínimo en Chile, la diferencia entre lo que promete la empresa y lo que se gana realmente es muy grande, más de un 50% de diferencia. O sea, ahí ya partimos con un primer problema respecto a cómo se instalan estas compañías en Chile. En segundo lugar, estudiamos las jornadas laborales. Lo que muestra cada columna es la cantidad de gente que trabaja esa cantidad de horas a la semana, sumando todos los trabajos que tengan. ¿Sí? Porque ocurre mucho en Uber que hay gente que trabaja en una cosa y además conduce en otras horas. Esta es la suma de todos sus tiempos de trabajo. El promedio es 47.3 horas, lo cual, si bien es mayor que la jornada legal, no es tan mayor. Entonces uno podría decir que eso no se ve tan complicado. Sin embargo, hay 2 cosas que sí nos parecen muy preocupantes. Un 31% trabaja más de 50 horas y un 11% trabaja más de 60 horas a la semana. Y esos números sí son súper preocupantes en términos de calidad de vida de la gente que trabaja de esta manera. Y además, cuando preguntamos por el último día trabajado, más de un tercio conduce más de 9 horas en un día y un quinto más de 12 horas. Y ahí el problema ya no tiene que ver solamente con la calidad de vida de estos conductores, sino que también estamos frente a un problema de seguridad vial muy importante.
O sea, evidentemente alguien que lleva 10 horas manejando, 11 horas manejando, no tiene las mismas capacidades de reflejo y se pone en riesgo a sí mismo, a sus pasajeros y al resto de las personas que están en las calles. Desde ese punto de vista, en términos de jornadas laborales, también tenemos un problema. Y más de un 50% mantiene una rutina relativamente fija, lo cual es interesante fundamentalmente a la hora de analizar de qué manera los conductores utilizan la flexibilidad que les da Uber. Ahí, más allá de que sea flexible, se mantiene una rutina en general más o menos fija. ¿Qué otras problemáticas logramos identificar en el estudio? Bueno, les preguntamos a los conductores por situaciones de riesgos que hayan tenido y solamente un 4% de conductores no tuvo ninguna situación de riesgo. Este número quizás sea en realidad menos terrible porque, claro, en una encuesta quizás la gente que más responde a la encuesta son los que más problemas han tenido, pero si no un 4% y un 10% sigue siendo muy preocupante. Esto que está allí es una publicación del día de ayer, o sea, esto ocurre todos los días, de una persona que fue secuestrada durante 2 horas. Finalmente, por suerte, no tuvo ningún impacto en su integridad física el señor Sergio Jara Cárdenas, que me autorizó a utilizar su caso, pero luego le roban el auto y acá, por supuesto, uno no puede pretender que el proyecto de ley evite que hayan delitos, digamos, ¿cierto? Uno no puede pretender eso, pero lo que es muy grave con estas plataformas es que no hay ningún tipo de seguridad laboral. O sea, cuando ocurren estas cosas, la persona pierde su auto y además pierde su fuente de empleo. O sea, bueno, eso, el tema de los seguros que puede ofrecer las plataformas a los conductores es un problema bien importante por las cosas que realmente ocurren en las calles. El 18% de los conductores maneja autos arrendados. Esa cifra no es tan alta, pero para ese 18% hay todo un mercado irregular de arriendo de autos que es bien relevante que se investigue y se regule, digamos. Y eso no hay que ser un gran detective, digamos. Uno pone en Facebook arriendo autos Uber y encuentra un montón de ofertas. O en Mercado Libre, digamos. ¿Sí? O sea, no hay que ser un detective. Y por último, probablemente esto es un dato que es más relevante para la Comisión de Educación que para esta, pero me parece que igual es un dato que hay que saber. El 60% de los conductores tiene estudios superiores. O sea, es bien preocupante saber que tenemos un montón de jóvenes que están entrando a la universidad, a un CFT o a un IP, muchos de los cuales salen endeudados y terminan conduciendo en vez de trabajando lo que estudiaron, digamos. ¿Sí? Habla mucho de lo que está pasando en el país, probablemente. Otras consideraciones, cuando les preguntamos a los conductores qué es lo que valoran de su trabajo como conductores, por lejos la característica mejor valorada es poder decidir cuándo trabajar. ¿Sí? Yo les comentaba anteriormente que la mayoría de los conductores manifiestan que sus rutinas son relativamente fijas. Ese relativamente es muy importante. ¿Sí? O sea, la libertad que tienen de poder decidir cuándo trabajar unilateralmente es algo que los conductores valoran de manera importante y creo que es relevante poder preservar. Aproximadamente un tercio de los conductores están trabajando hasta encontrar otro trabajo y un medio lo hacen indefinidamente. El otro sexto son estudiantes, no saben exactamente hasta cuándo quieren trabajar, etc. Quiero hacer un pequeño zoom en ese tercio, porque finalmente lo que observamos es que trabajar en estas plataformas se convierte en una especie como de trabajo de reserva mientras yo estoy cesante. Y eso, o sea, hay un impacto relevante en las cifras de cesantía. O sea, evidentemente las cifras de cesantía disminuyen por esto. Y por lo tanto uno debiese verlo como una oportunidad para estos conductores y entonces también es relevante saber cómo uno se hace cargo de esto. Y por último, el grupo de conductores que maneja más de 50 horas a la semana, es decir, aquellos que se dedican intensamente a conducir, parecen ser especialmente vulnerables. Por ejemplo, son los que en menor porcentaje son dueños de su automóvil, es decir, que tienen que arrendar. Uno puede especular, acá probablemente habría que hacer algunos estudios ya más de fondo, para los cuales hay otras herramientas más allá de la ingeniería, pero uno al menos puede especular que son grupos de conductores que están en situaciones particularmente desesperadas, que encuentran este trabajo porque no pueden encontrar nada mejor y están dispuestos, por lo tanto, a exponerse a una situación particularmente grave, arrendando autos, comprando autos mediante leasing irregulares también. Me imagino que varios de acá vieron el reportaje que salió el año pasado en Megavisión al respecto, es decir, cayendo en las fauces más terribles del sistema para poder encontrar alguna forma de trabajar y me parece que a la hora de regular es importante mirar ese grupo también.
Y esta es la última slide de resultados. Una de las discusiones principales que se ha dado en todos los países tiene que ver si es que se debería reconocer a los conductores de aplicaciones como trabajadores de las aplicaciones o no. Porque acá está este eufemismo, a mi juicio, de que son socios conductores y no trabajadores, más allá de que ellos no definen tarifas, que los pueden despedir en cualquier momento, etc. Bueno, más del 50% de los conductores manifiestan que ellos quisieran que se les reconozca como trabajadores, incluso si es que eso les obliga a ciertas cuestiones que son peores para ellos, como por ejemplo pagar impuestos, sacar licencia profesional, etc. Es decir, ellos desean ser parte de un sistema que los reconozca formalmente con los beneficios y costos que eso implica. Déjenme pasar entonces a la síntesis para ir dejando también al resto exponer. El trabajo como conductor en una aplicación hoy... Le vamos a dar un minuto más al académico para que podamos escuchar las otras intervenciones. Muchas gracias. Es un trabajo altamente precarizado porque no tiene seguridad laboral, porque son largas jornadas laborales. Sin embargo, es un trabajo con características positivas, fundamentalmente poder decidir cuándo se trabaja y esta idea de que es un trabajo de reserva mientras se busca otro empleo. Desde ese punto de vista, a mi juicio, urge reconocer a las trabajadoras como tales, garantizando los derechos laborales que tiene cualquier trabajador y incorporando estas nuevas formas de relación laboral en nuestra legislación. No tiene ningún sentido, por ejemplo, imponer una jornada inflexible de trabajo si para todo el mundo es mejor que esa flexibilidad se mantenga y aún así reconociendo a los trabajadores como tales. Y el proyecto, como está hoy día, lamentablemente parece pensado para satisfacer fundamentalmente a las empresas y a los usuarios, pero deja completamente de lado a los conductores. Y voy a cerrar con esto, tengo una última slide que puedo saltarme. Creo que aquí, especialmente porque está la ministra además, creo que aquí hay una preciosa oportunidad para una colaboración entre el Estado y la sociedad civil. Esto es más... Muchas gracias, Andrés.